Muy buenas tardes, Lick. Ana Lick. Buenas, jóvenes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, jóvenes. Les voy a compartir ahorita la pantalla. Me confirman si todos pueden verla, por favor. Sí, Lick, sí podemos verla. Bien, Lick. Okay, muy bien, jóvenes. Bueno, les había dejado una grabación de un tema del presupuesto de caja, que también tuvieron una tarea sobre eso. El cambio que voy a hacer en este segundo parcial, jóvenes, porque estuvimos sin conectarnos, y para tampoco afectarlos a ustedes con la carga académica, por decirlo así, hay un tema que es de teoría, que ese tema nosotros lo vemos al inicio del tercer parcial. Entonces lo que voy a hacer, que ese tema lo vamos a avanzar ahorita, es siempre relacionado a todo lo que nosotros estamos viendo, para que en este segundo parcial su examen sea de, uno, la administración de todos los activos y pasivos corrientes, y dos, lo del presupuesto de caja. Permítanme un momentito, joven. Ok, entonces de esa forma vamos a abarcar contenido práctico y también teórico. Y luego vamos a ver un tema que va a ser relacionado al flujo de efectivo operativo, y eso lo vamos a evaluar a través de una tarea que van a poder trabajar ustedes, ya sea de forma grupal o individual. Por mí no va a haber ningún inconveniente, porque yo sé que al estar nosotros así virtual se complica bastante, tal vez reunirse o algo por el estilo. Y luego en el tercer parcial únicamente vamos a abarcar el contenido del apalancamiento, que ese sí vendría a nivel de examen, para que no tengamos ningún inconveniente con el temario, ni tampoco ustedes sientan que hay bastante contenido. Entonces, eso sería lo que les quería comentar. También con la tarea, bueno, ayer me estuvieron haciendo consultas en el grupo, se las respondí. Y tal vez solo para resumir un poquito relacionado al presupuesto de cajas jóvenes, de una forma sencilla y de una forma realista, con un presupuesto lo que nosotros hacemos es proyectar los movimientos de efectivo, tanto de entradas como de salidas, que van a haber en un periodo determinado. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en las que las empresas necesitan conocer cómo va a estar la operación o si van a poder salir adelante, y es por eso de que ellos evalúan, ¿verdad?, lo que ya conocemos, porque es bien difícil nosotros en algún momento decir, tengo la seguridad que en el mes de agosto yo voy a gastar tanto, porque nosotros no sabemos qué cosa puede pasar. Vaya, a nivel personal, cada uno de ustedes tienen su control, y ustedes pueden decir, bueno, el otro mes yo solo me dedico a mis gastos fijos sin nada más, pero si alguno de ustedes se enferma o se enferma un familiar, ese ya es un gasto atípico que ustedes no, pues nadie lo puede predeterminar, ¿verdad? Entonces, y representa una salida de dinero. O puede ser que tal vez se les arruine el carro y ustedes obviamente tal vez no lo tenían predeterminado y es otra salida de dinero. Entonces, lo mismo sucede con las empresas, que hay muchas situaciones atípicas, perdón, hay muchas situaciones atípicas que pueden representar un impacto. Vaya, imagínense ustedes una empresa que ya tiene sus proyecciones y según sus proyecciones todo está bien. Vámonos un poquito al pasado. Imagínense ustedes las empresas que empezaban el año 2020 con todas las energías, ¿verdad? Y tal vez todo iba saliendo bien y vino el COVID. Entonces, al venir el COVID, ¿qué pasó? Automáticamente todo cambió para muchas empresas, porque hay muchos negocios que viven del día a día, y si los obligan a cerrar, que fue lo que sucedió, que fue el cierre definitivo, nadie salía, los toques de queda, o sea, todo lo que estaba pasando, entonces esas personas no van a tener ingresos, y al no tener ingresos no pueden pagar la parte operativa, porque una cosa es que las empresas tengan sus cuentas de ahorro y otra es que eso va a poder
asumir todos los compromisos que se dan mes a mes, ¿verdad? Entonces, ahí venían muchas situaciones que ponían en riesgo las empresas, que como ustedes sabrán, muchas cerraron, otras tuvieron que dejar de pagar empleados. Entonces, surgieron diferentes temas que en algún momento se salían de las manos de los dueños de las empresas, porque si no estaban recibiendo ingresos, pues no podían cumplir con los compromisos. Y a nivel empresarial, jóvenes, ¿qué tiene que hacer en ese momento la empresa? Uno, volverse creativas, ver qué podemos hacer y, bueno, salir adelante. Entonces, la idea con los presupuestos es esto. ¿Qué hicieron en ese momento muchas empresas? Varias que nosotros estuvimos revisando, lo que hacían es, uno, cambiar su esquema, cambiar su presupuesto, se autorizaba el nuevo presupuesto y ver de qué forma se salía adelante. Hubieron otras que, gracias a Dios, el tema de pandemia no les afectó porque podían seguir avanzando. Y hubieron otras porque tuvieron que reinventarse porque ya empezar a trabajar desde casa, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones eran bien importantes. Ese es el punto principal a nivel de presupuesto de caja. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta relacionada al presupuesto de caja, jóvenes, o a la tarea que trabajar. De mi parte, no. Ok. Entonces, el presupuesto de caja sí va a venir en examen. No quiero que tampoco se lo memoricen, así como, porque la tarea fue muy parecida al tema que nosotros vimos. Entonces, ¿qué les puedo resumir yo? Uno, en el presupuesto ustedes van a tener supuestos o determinado cuáles son los ingresos, cómo se van a recuperar esos ingresos. No confundan, ¿verdad?, el ingreso con el efectivo, porque una cosa es lo que la empresa está facturando y otra cosa es si esa factura está al crédito o al contado, porque si es al crédito no es dinero para ustedes. Solamente cuando ya recuperan ese dinero ya se considera como un ingreso de caja. Y los egresos también yo les voy a determinar a ustedes cómo los van a calcular para poder determinar el presupuesto. Entonces, guíense por eso. Sus ingresos van a determinar si la empresa cuenta con suficientes fondos para salir de la operación y si no, cuánto van a requerir para poder subsistir. Entonces, ahorita vamos a ver este tema de la administración del capital de trabajo. El capital de trabajo está conformado por los activos corrientes y pasivos corrientes, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de términos corrientes, nos referimos a términos que son a corto plazo, es decir, que operaciones que se den en una empresa en un plazo no mayor a un año. No sé si a todos les queda claro, jóvenes, esa parte de los activos y pasivos corrientes, o alguno de ustedes tiene alguna duda. Hola, buenas. Pues de mi parte no, le. Ok. De mi parte también todo claro, Luis. Igual y todo claro. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, los objetivos al conocer la administración del capital de trabajo es que nosotros podamos entender la relación que hay, uno, en capital de trabajo neto, equilibrio entre rentabilidad y riesgo. También vamos a comprender un poquito acerca del ciclo de conversión del efectivo y también vamos a ver cómo se administra cada uno de los activos y pasivos corrientes. Vamos también aquí a ver temas de controles, de procesos, que eso es bien importante, y les voy a dejar también subido en el campus un foro para que nosotros podamos identificar ciertos controles que se pueden dar a nivel tanto de activos como de pasivos corrientes. Entonces, primero definamos qué es los activos y pasivos corrientes y el capital de trabajo neto. Entonces, algo que ya les había mencionado es la parte de operaciones que se dan a corto plazo, y cuando hablamos de algo a corto plazo es que no supera el año.
¿Cuáles son las cuentas que yo identifico en los activos corrientes? Yo tengo los inventarios, tengo las cuentas por cobrar, tengo el efectivo, que son las transacciones, perdón, que son las cuentas más comunes, y todas estas son a corto plazo, jóvenes. Y a nivel de pasivos corrientes, están las cuentas por pagar, documentos por pagar, deudas acumuladas, que es lo mismo cuando yo hablo de la cuenta gastos acumulados por pagar, y como les menciono, todas que sean a corto plazo. En algunas ocasiones, si las empresas tienen préstamos, aquí se dejan identificados la porción a corto plazo de los préstamos. Entonces, sobre estas cuentas que yo les acabo de mencionar, vamos a estar conociendo nosotros ciertos procesos, ciertos controles que las empresas pueden manejar y que eso es importante, ¿verdad? Para manejar un buen capital de trabajo. ¿Qué es lo que yo identifico aquí a nivel de capital de trabajo, jóvenes? Si yo estoy hablando que tengo mis activos a corto plazo y mis pasivos a corto plazo, recuerden en el primer parcial que nosotros estuvimos viendo las razones financieras y evaluamos nuestra razón corriente. Entonces, ¿qué también estoy revisando aquí? Que si la empresa tiene la capacidad, ¿verdad?, para cumplir con estas obligaciones. Porque esto es bien importante, ya que en una situación de riesgo nosotros podríamos saber si podemos hacerle frente a una situación difícil o atípica, o si podríamos cumplir con esas obligaciones que son a corto plazo. Porque quizás las de largo plazo las podemos evaluar y llegar a cierto tipo de negociaciones para evitar el impacto financiero negativo. ¿Dudas o consultas hasta acá, jóvenes? Hola. Dale. Ok. Bueno, los fundamentos del capital de trabajo neto tenemos: 1, reducir los costos financieros, y 2, aumentar los fondos disponibles. Entonces, al nosotros poder reducir ciertos costos en las empresas, estamos logrando también que haya una mayor disponibilidad de fondos. Y cuando hablamos de disponibilidad de fondos, estamos hablando del efectivo. Si la empresa cuenta con capacidad de pago, entonces la empresa puede tomar otro tipo de decisiones, como hacer inversiones, hacer abonos a capital, si en algún caso eso le diera un beneficio a futuro, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de información es importante que se maneje de forma crucial y al pie de la letra para poder tomar decisiones en las empresas. ¿Qué es el capital de trabajo? Es la diferencia entre mis activos corrientes menos mis pasivos corrientes. Yo puedo tener un capital de trabajo positivo o uno negativo. Si es positivo, significa que la empresa puede cumplir con los compromisos en ese momento. Si es negativo, lo que significa es que la empresa tiene un mayor deuda en comparación a sus activos. ¿Qué podríamos nosotros concluir ahí, jóvenes? No voy a decir, a la empresa se encuentra mal, significativamente, no. Nosotros tenemos que analizar, porque recordemos que hay ocasiones también en las que un positivo no puede ser tampoco lo mejor. Hay ocasiones que las empresas tienen grandes saldos a nivel de cuentas por cobrar y que tal vez ya llevan bastante tiempo y no han hecho las clasificaciones adecuadas del saldo a corto y a largo plazo. Entonces eso también es bien importante que nosotros lo vayamos determinando y lo vayamos registrando correctamente. Ok. Algo muy importante es el equilibrio que tiene que haber entre rentabilidad y riesgo. Si bien es cierto, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de rentabilidad, no es lo mismo que hablar de dinero, porque una cosa es lo que yo estoy ganando y otra cosa es lo que yo estoy recibiendo como dinero. Siempre tiene un impacto positivo en el dinero el hecho de que yo tenga mayor ganancia. ¿Por qué? ¿Cuáles son como algunas situaciones que me generan una mayor rentabilidad a mí? 1, cuando yo incremento mis ingresos. Entonces, si yo incremento mis ingresos, significa que tengo la posibilidad de recibir más dinero. Y si disminuyo mis costos, también significa que voy a tener mayor disponibilidad de dinero, porque, vaya, supongamos que la empresa vende al crédito, pero mientras más venda, va a estar gestionando esos cobros, y a través de esos cobros que gestione, tiene la posibilidad de recibir más dinero, ¿verdad? Entonces, sí es importante también, aquí nosotros vamos viendo la relación, yo facturo y tengo una cuenta por cobrar.
Entonces, van a ver que más adelante nosotros vamos a conocer ciertas estrategias y controles que podemos manejar a nivel de cada una de las cuentas de mis activos corrientes para poder manejarlos adecuadamente. Por ejemplo, a nivel de cuentas por cobrar, yo puedo hacer gestiones de cobro, puedo estar llamando a mis clientes, puedo estar revisando mi cartera para asegurarme que no hayan atrasos o estarme asegurando también de que se cobren los intereses moratorios en caso de que la empresa tenga alguna política. ¿Dudas o consultas hasta acá, jóvenes? Hola, jóvenes, no sé si me están escuchando. Sí, sí, se la escucha, Ali. Ok. Listo. Bueno, esta es otra parte importante que es el ciclo de conversión de efectivo. Aquí se los voy a explicar, jóvenes, en la presentación, pero también les voy a subir un cuadro en Excel para que les quede a ustedes como el ejercicio en el Excel como soporte. Para nosotros poder calcular el ciclo de conversión de efectivo, utilizamos la edad promedio de inventario y el periodo promedio de cobro. Estos datos, pues ustedes ya los conocen porque los vimos en el primer parcial y fueron temas de cálculo de razones financieras. Entonces, en ese Excel que yo les voy a compartir, está lo mismo que aquí en la presentación, pero a nivel de ejercicio práctico. Entonces, cuando yo hablo de un ciclo operativo en una empresa, ¿a qué me refiero? Es desde el momento que empieza una operación, cualquier operación que trabaje en esta empresa, hasta el momento que yo vengo y digo, ya recuperé este dinero. Entonces, ¿cuál es el ciclo que ocurre? Vaya, voy a poner un ejemplo claro. Ustedes tienen una tienda de ropa. En esa tienda de ropa ustedes vienen y dicen, voy a empezar la venta de este mes. Entonces manda a comprar la mercadería. Al comprar mercadería, usted viene, vaya, tiene su proveedor, le compra la mercadería, ya sea que pague al contado o el crédito, pero ya tiene el inventario listo para poder venderlo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que lo visiten a ustedes los clientes y le compren esa mercadería que usted tiene a la venta, ¿verdad? Entonces, el cliente puede llegar y puede comprar esa mercadería también al contado o al crédito. Si es al contado, usted está recibiendo el dinero en ese momento. Si es al crédito, pues usted sabe que tiene un plazo tal vez de 30, 60 días para poder recibir ese dinero. ¿Qué pasa luego a nivel contable? La mercadería que yo tenía se la entregó al cliente, por lo tanto, ya hay un movimiento en cuanto a los días que yo mantuve ese inventario. Y luego el otro proceso es el tiempo que yo voy a recuperar ese ingreso. Ahora, una vez que yo ya tengo el dinero conmigo por esa camisa que vendí, por ejemplo, viene el proceso de que yo le tengo que pagar a mi proveedor o cualquier otro proveedor que yo tenga. Entonces ya viene el proceso del periodo promedio de pago. Y eso también es importante porque van a verlo más adelante que lo vamos a necesitar. Y digamos que aquí ya tenemos nosotros todo nuestro ciclo operativo. 1, cuando yo compro, 2, cuando vendo y 3, cuando recibo el ingreso y con eso pago mis obligaciones. Entonces, quiero que lo entiendan de esa forma para que también luego puedan ustedes hacer los cálculos y poder entender qué es lo que están ustedes calculando. ¿Dudas o consultas aquí, jóvenes? No. Ahora, para nosotros poder calcular el ciclo de conversión de efectivo, ¿qué necesitamos? 1, restarle al ciclo operativo, que era lo que le estaba explicando ahorita, el periodo promedio de pago. Entonces, como les menciono, jóvenes, estas fórmulas son las mismas de las razones financieras que ya vieron en el primer parcial, entonces no sería un nuevo tema. A ver, únicamente es la aplicación de la ecuación. Entonces, al final, así queda la fórmula. En primer lugar, el ciclo operativo es, el ciclo de conversión de efectivo es la edad promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. Es decir, el tiempo que se tarda en rotar mi inventario más el tiempo que yo me tardo en recuperar esa cuenta por cobrar
menos el tiempo que yo me tardo en pagarle a mis proveedores. Entonces, ay, pensé que aquí estaba el ejercicio. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a continuar siempre con el tema teórico y luego les muestro el ejercicio. Sí, no lo tengo acá pegado. Ok. Déjenme ver si los puedo descargar de un solo. Permítanme. Y aquí tengo uno. Okay. Les voy a proyectar el Excel, jóvenes, para que puedan verlo ahorita. ¿Me confirman si todos están viendo el Excel? Sí, Ley. Listo. Bueno, lo que les comentaba, aquí en el Excel también está la ecuación. Yo, de igual forma en que ustedes ya las conocen, aquí les puse otra vez las razones financieras que vamos a estar aplicando para que las tengan como referencia. La rotación de inventario, periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago. Entonces, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, jóvenes, lo que nosotros queremos es calcular el ciclo de conversión de efectivo. Entonces nos dice que esta empresa ha registrado ingresos anuales por 98 millones de dólares, un costo de ingresos de 57 millones, cuentas por pagar por 8.054 millones. Nos da esa información y también nos da la información de las razones financieras. Ustedes se pueden encontrar con dos tipos de ejercicio. Uno, en donde ya le dé la información de las razones financieras, ustedes no van a tener que hacer ningún cálculo, únicamente aplicar la ecuación. O dos, donde yo le dé ya todos los datos y ustedes tengan que calcular las razones financieras. En el caso de este ejercicio ya me dice cuánto le da promedio de inventario, que es de 17.5 días, cuánto es el periodo promedio de cobro y también cuánto es el periodo promedio de pago. Entonces, si yo utilizo esos datos para hacer la fórmula, únicamente tengo que venir y decir, perdón, jóvenes, mi ciclo operativo es 17.5, que sería en este caso los días que se tarda en moverse o en rotar mi inventario, más 44.8 días, que también yo me tardo en recuperar mis cuentas por cobrar. Entonces tengo un ciclo de conversión, un ciclo operativo, perdón, de 62.3 días. Todos estos jóvenes recordemos que son promedios, ¿verdad? Luego, para yo calcular mi ciclo de conversión de efectivo, a esos 62.3 días le resto el tiempo que yo me tardo en pagar mis obligaciones a corto plazo, es el periodo promedio de pago, que sería 51.2 días. Y obtengo que mi ciclo de conversión de efectivo es de 11.1 días. Entonces, con esto lo que yo estoy obteniendo al final es como un ciclo operativo desde el momento que yo empiezo con mi operación de la empresa hasta el momento que yo obtengo ya los fondos. Entonces, al final, jóvenes, con esos datos, yo ya calculé el ciclo o el tiempo que me tardo en convertir todo, digamos, mi operación en dinero. Luego, ese es el primer paso. Si se fijan, aquí únicamente aplicamos la ecuación con los datos de las razones financieras. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí, jóvenes. De mi parte no le. Ok.
Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Y aquí tal vez se lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos la información de las razones financieras, recuerden de que esos resultados salen de los datos que yo tengo en mis estados financieros. Por lo tanto, debería ser de fácil identificación los saldos de esas cuentas de mis razones financieras, ¿verdad? De mi estado financiero. Entonces, en este ejercicio ya nos daba cierta información como ingresos, compras, me daban la información de cuentas por pagar. Entonces, sí, creo que solo eso. Bueno, esto que yo tengo acá, yo tengo la información de ingresos, los costos, cuentas por pagar y compras. Ahora, ¿puedo yo con esta información que tengo encontrar el capital de trabajo que tiene invertido esta empresa, ya tomando los datos de acuerdo a lo que me dice el tema? Entonces, les resumo. Cuando hablo de capital de trabajo, ¿de qué estoy hablando? De mis activos corrientes y de mis pasivos corrientes. Entonces, con estas razones financieras, ¿qué datos podría encontrar yo del capital de trabajo? Puedo encontrar el valor de mi inventario. ¿Por qué? Porque yo sé cuántos le da promedio de inventario. Puedo encontrar el valor de mis cuentas por cobrar, porque también sé cuánto es mi periodo promedio de cobro, y el valor de mis cuentas por pagar. Con esto, ¿qué puedo obtener yo? Puedo obtener mi capital de trabajo neto, al restar a mis activos corrientes, mis pasivos corrientes. Entonces, yo aquí, jóvenes, aplicando la regla de 3, por decirlo así, únicamente con los datos que yo ya conozco de mis razones financieras, voy a identificar el valor de los saldos de las cuentas de los estados financieros. Por ejemplo, en el inventario, ¿cómo lo puedo identificar yo? Al multiplicarle al valor de mis compras, la edad promedio de inventario, y al dividirle entre los años que tiene, los días que tiene el año. Entonces, al hacer esa ecuación, yo ya sé que el valor de la cuenta de inventario es de 2.735 millones de dólares. El valor de mis cuentas por cobrar, hago lo mismo. ¿Qué cuenta está asociada a mis cuentas por cobrar? Mis ingresos. Por lo tanto, a mis ingresos le multiplico el tiempo que yo me tardo en recuperar las cuentas por cobrar y lo divido entre los días que tiene el año. Y ya tengo el valor de 12.124 millones de dólares, que ese sería el saldo de mis cuentas por cobrar. Y luego hago el de las cuentas por pagar. Aquí ustedes pueden validar. Yo aquí se los dejé también formulados, pero también el ejercicio ya nos daba ese dato. Aquí en el ejercicio ya nos decía cuánto era el saldo de mis cuentas por cobrar, que era 8.054 millones. Si se fijan, si aplicamos la fórmula, o sea, al final lo que yo hago es, esta fórmula que tengo en mi razón, únicamente la estoy revirtiendo para identificar la variable que quiero encontrar, que en este caso es el saldo de la cuenta. Si yo aplico la fórmula, entonces ustedes van a poder validar de que sí llego al mismo saldo que me había dado el ejercicio, que es de 8.053.97 millones. Redondeado son los 8.054 millones. Entonces, ya encontré yo el valor de cada una de mis cuentas. Ahora, aplicando la fórmula para poder identificar mi capital de trabajo neto, lo que tengo que hacer es sumar todas mis cuentas de activo, que en este caso serían los inventarios y las cuentas por cobrar, y restarle mis cuentas de pasivos, que en este caso serían mis cuentas por pagar. Y aquí tengo 6.806 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? De que la empresa tiene comprometidos estos $6.000 en su capital de trabajo neto. Por lo tanto, jóvenes, si digamos que la empresa, la operación que ha venido manejando, la forma como está recuperando sus cuentas por cobrar, muestran de que sí tiene la capacidad para poder hacerle frente a todas las obligaciones que están a corto plazo, que hemos tenido un buen manejo de nuestro capital de trabajo y que la empresa puede seguir aplicando estas mismas estrategias. Obviamente la empresa puede mejorar para poder tener mejores resultados. Entonces, algunas formas de mejorar de la empresa, si disminuye el tiempo en el que recupera sus cuentas por cobrar, eso podría brindarnos un mejor capital de trabajo neto. Entonces, estas son ciertas informaciones que nosotros podemos conocer para poder evaluar cómo se encuentra tal vez la posición financiera y operativa de una empresa. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta acá, jóvenes.
Sí, dígame, Denis. Tenía la mano levantada. Sí, Lick, es que tenía una consulta sobre arriba de los datos que estaba dando desde el ejercicio. Ajá. Dijo que en algunos ejercicios nos íbamos a topar con dos diferentes, uno que ya nos daban los datos y otros que los teníamos que buscar. Ujú. ¿Cómo podríamos, o sea, verificar esos datos si un caso no nos da Ok. el ejercicio? Ok, cuando yo decía que no se los va a dar es, por ejemplo, para nosotros poder calcular el ciclo operativo tenemos que tener los resultados de las razones financieras, ¿verdad? Que son estas razones que ustedes ya vieron en el primer parcial. Entonces, ¿cuál podría ser el cambio? Que yo solamente le dé las cuentas y que usted haga los cálculos de las razones financieras. O sea, yo tal vez le puedo dar el valor de las cuentas por cobrar, el valor de las ventas, diarias promedio, compras diarias promedio, inventario, costos. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a calcular esas razones financieras. ¿Qué sería como la parte larga? La parte corta sería como el caso de este ejercicio que ya le da el resultado de las razones financieras. Entonces, cuando hacemos su pregunta, ¿cómo lo calcularían ustedes? Yo le daría los datos para que usted calcule las razones financieras y desarrolle el ejercicio. No sé si ahí le quedó claro o si tiene alguna otra consulta. Gracias. Aquí. Ok, jóvenes. Entonces, miren, esto es bien sencillo porque nosotros ya tenemos información. ¿Hola? Lo siento, entonces, se me activó el micrófono, perdón. No se preocupe. Entonces, pero para que ustedes también queden claros, vamos a hacer una práctica súper sencillita. Continuando con el ejercicio que yo les acabo de proyectar ahorita, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a disminuir el periodo promedio de cobro y todo lo demás va a seguir igual. Entonces, cuando digo que se disminuye el periodo promedio de cobro es que ahora, en vez de tomar 44.8 días de recuperación de las cuentas por cobrar, usted va a considerar 24.9 días. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahorita? Va a hacer todos estos cálculos y va a concluir cómo se encuentran los recursos invertidos de la empresa. Pero aplicando únicamente este cambio, y de ahí todos los demás datos van a seguir iguales. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que les voy a compartir aquí en el campus este ejercicio, perdón, y también les voy a subir un enlace para que ustedes puedan subir el desarrollo de ese ejercicio. Como les digo, únicamente sería que tienen que hacer ese cálculo. Entonces, solo permitan un momentito y les voy a subir aquí este temario y así ustedes ya lo pueden ir desarrollando. Entonces, vamos a ver. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda hasta el momento, jóvenes. ¿O todo está claro? Díganme. Como este ya es el último tema para el examen, ¿qué día va a ser el examen? Bueno, todavía mañana tenemos que continuar con la presentación. Entonces, el examen sería la siguiente semana. Gracias. Pero yo les voy a indicar la fecha porque quiero ver primero cómo quedamos con el temario mañana, ver sus consultas o dudas para poder definir la fecha. Y haríamos el ejercicio que mandó en conjunto. Total, ya mandamos la tarea para ver si nos salió sí, bien, mal. El del presupuesto de caja. Sí, lo podemos desarrollar mañana. Porque ya de la presentación únicamente van a quedar una, dos, tal vez como unos 10 slides, que son pura teoría relacionados a controles de cuentas por cobrar, de inventarios, y podríamos desarrollar el ejercicio práctico que ya hicieron ustedes del presupuesto de caja. Sí, yo digo que sería bueno desarrollarlo porque hay unos que tienen algunas dudas. Ok, como más o menos, ¿cuáles dudas tienen hasta el momento?
para también ir apoyándolos. No, yo creo que más que todo, Lick, para saber si lo hicimos bien o lo hicimos mal. O lo hicieron mal. Sí, yo creo que al final, jóvenes, donde siempre existe un poquito de confusión, es cuando uno viene y determina, cuando ustedes tienen tal vez un negativo, que uno dice, puchica, pero ¿cómo va a seguir la empresa? Pero recordemos que al final, como estamos trabajando en un presupuesto, diferente es cuando estamos en la realidad, ¿verdad? Que ya tenemos negativos, pues ya tenemos una mayor presión. La idea con el presupuesto es conocer qué tantos fondos necesitaría la empresa para poder cumplir con esas obligaciones en ese periodo determinado. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un análisis, la idea sería, bueno, yo ya sé que en el mes de octubre voy a ocupar $18,000 para poder salir adelante con la operación de la empresa. Entonces, ya desde ahorita, desde el mes de julio, yo empiezo a analizar qué ingresos puedo generar, qué costos puedo disminuir o dejo de hacer alguna inversión para no quedarme corto en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, tal vez yo creo que es la parte más confusa, porque de ahí usted solamente ordena sus ingresos, sus egresos y determina un monto. Pero mañana lo vamos a desarrollar en conjunto y así ustedes revisan el suyo y quedamos claros con ese tema. Solo permítanme un minutito que les estoy subiendo ahorita al campus esta información. Lick, Sí, buenas, digan. Lick, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok, le quería la consulta acerca de lo que mencionó, el tema de los negativos y los positivos. Que en la Sí. respuesta daba negativo, pero yo se lo expresé positivo. No sé si hay algún inconveniente con eso. No, ok. Le explico, sí. Es que creo que por ahí va la duda que les digo que tal vez les puede generar. Cuando nosotros determinamos nuestro efectivo neto, nosotros concluimos tal vez, bueno, este mes yo voy a cerrar en rojo. Cuando hablo en rojo me refiero a estoy cerrando en negativo. Pero cuando ustedes ya determinan el financiamiento que van a ocupar o el fondo que van a ocupar, ustedes ahí sí lo tienen que colocar en positivo. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Sí que la antepenúltima línea, ¿no? Donde en los últimos 2 meses, por ejemplo, se sobregira, entonces necesitamos el doble, diríamos, para cubrirlo. Ajá, correcto. Dependiendo del saldo mínimo que ocupen y también de cuántos fondos les hace falta. Lick, ese ejercicio que va a subir es práctica o vale puntos también. Sí, las prácticas siempre valen puntos, pero es que no va a vencer hoy. Sí, porque voy a examen. Sí, no se preocupen. Yo les pongo bastante tiempo. Pero lo que quiero es que ya lo vayan desarrollando. Pero miren, ese es solo hacer el cambio de un dato. Y lo demás, por eso lo estoy subiendo ahorita al Excel, para que ustedes tomen la misma fórmula que ya tengo ahí, hacen el cambio y verifican, ¿verdad? Los nuevos montos que van a ver. Entonces, ahorita se las estoy subiendo, permítanme. Y no es para ahorita, no se preocupen. Ok, entonces miren, ya les subí en el campus ahorita la presentación para que la tengan ya disponible y también les subí la práctica. Entonces les voy a subir un espacio para que puedan subir el ejercicio desarrollado y las personas que lo desarrollen hoy,
Mañana mismo también podemos ver cualquier consulta que ustedes tengan. Y si no lo desarrollan hoy, pues van a tener hasta el día domingo para poder subirlo. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o duda, jóvenes. No. Okay. Bueno, entonces, si gustan, les voy a terminar de subir y solamente voy a descargar la asistencia. Y de mi parte eso sería todo. Y ya les voy a mandar el enlace para la clase de mañana. Está bien, Liz, gracias. Gracias, Link. Buenas noches. Está bien, jóvenes. Buenas noches.